Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo a esta tarde. Aleluya. Para traer esta palabra del cielo. Para traer esta palabra de amor. Para traer esta palabra de fe. Para traer esta palabra de esperanza. Para traer esta palabra para levantar un ejército de intercesores sacerdotales que tomen su responsabilidad ante el Dios Padre que está en los cielos, de orar, de entrar a la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios, de tomar la carga por un país, de tomar la carga por los perdidos, de tomar la carga por los enfermos, de tomar la carga por la iglesia de Jesús. Porque para esta hora, oh Dios, tú nos has llamado. Para esta hora tú nos has posicionado en esta relación contigo, donde somos tus hijos, donde somos miembros de tu cuerpo. Ahora tú nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Padre, pero tú también nos has llamado al lugar de oración, al lugar de búsqueda, a que aprendamos a llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para que nos demos a la oración, a la intercesión unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en este momento que cada persona que se ha unido o que se va a unir a esta transmisión va a abrir los oídos para oír lo que el Espíritu dice. Va a abrir los ojos para ver el mundo espiritual. Va a abrir su corazón para recibir lo que Dios nos está diciendo. Va a abrir su voluntad para obedecer lo que el Señor nos está indicando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, oh Dios, tu reino sobre este mensaje, sobre esta conversación, sobre esta comunión que voy a tener, oh Dios, con mis hermanos, con mis amigos y aún con mis hijos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, me es un privilegio a mí venir otra vez, porque sé que ustedes están esperando una palabra del cielo. Los que estamos en esta tarea de orar, de interceder, de pararnos en la brecha a favor de los más débiles, de pararnos en la brecha a favor de nuestros países, de pararnos en la brecha a favor de los hermanos nuestros que están sufriendo en el mundo, hermanos nuestros que están perdiendo seres queridos, hermanos nuestros que están desesperados muchas veces por las condiciones que están pasando en los países. Pero si hay algo que yo he descubierto, es que no hay mejor cosa que empezar la mañana en oración. Y yo les invito a ustedes que al que se le haga posible, si se quiere unir conmigo, a las 7 de la mañana, que es hora de Panamá, en las 6 de la mañana es hora de Venezuela. Si usted puede hacerlo, si no puede a las 6, yo aún estoy, si no puede a las 5, hora de Panamá, puede a las 6, o si no puede a las 7. Y yo le garantizo que aún yo voy a estar unido en esa oración, por lo menos desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Porque tiempos peligrosos, tiempos como lo que estamos viviendo ahora, requieren. Yo no tengo otra opción. Quizás alguien tenga otra opción. Yo necesito a Dios. Yo necesito recibir su gracia. Yo necesito recibir respuesta del cielo. Yo necesito aprender a entrar a la presencia de Dios. Aprender a que mi intercesión sea más efectiva para tener resultados en el mundo espiritual. No pensando en mí, pensando en la gloria de Dios, pensando en toda la humanidad que necesita un toque de Dios, una palabra del cielo, no la misma cosa que se está repitiendo. Y también para que bendigamos a la humanidad y para que también por medio de esa intercesión
seamos instrumentos escogidos de Dios para destruir las obras del diablo. Si hay una cosa que me ministró mucho en esta mañana mientras yo estaba en la presencia del Señor, era el valor de la sangre de Cristo en la intercesión. El valor de la sangre de Cristo en la intercesión. Y qué mucho o qué poco se conoce acerca de esto. Vengo a decirte algo. Hay una gran diferencia entre una intercesión ceremonial y una intercesión espiritual. En esta mañana oí la voz de Dios que me amonestó y me dijo: cuídate de no ser un intercesor ceremonial, sino que seas un intercesor espiritual. Hay una gran diferencia. El intercesor ceremonial simplemente repite oraciones o simplemente entra en la práctica, pero no hay una sustancia espiritual. No llegamos a tocar el corazón de Dios. No llegamos a amenazar las obras del diablo. Y salimos de ese lugar de oración sin la concientización que hemos tocado el mundo espiritual y que hemos afectado algo en el mundo espiritual. Yo no pienso perder tiempo orando. Orar simplemente para jactarme que oré 1 o 2 o 3 horas. No, eso no funciona así. Estamos hablando de un encuentro con Dios. La Biblia dice, aleluya, que subamos al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El intercesor verdadero tiene que subir al monte de Dios. No estamos hablando de un monte literal. Estamos hablando de un mundo espiritual. Estamos hablando del santuario celestial. Ayer, cuando Dios me habló tan fuerte y tan definido acerca de ser un intercesor, y cuando yo oí esas palabras, que yo entrara al santuario celestial, que yo presentara la sangre de Cristo en el trono de Dios o en el altar del cielo, donde está el arca del pacto celestial. Y yo oí esas palabras y me decía que por medio de esa intercesión que yo puedo presentar los hombres a Dios, las mujeres a Dios, los pecadores a Dios, los enfermos a Dios, por medio de la sangre de Cristo. Porque a nosotros se nos ha dado una autoridad, y esa autoridad está en la sangre de Cristo. Ningún cristiano que no conozca el valor de la sangre de Cristo, y no estamos hablando simplemente del valor de la sangre de Cristo solamente para que nuestros pecados sean perdonados. Y trágicamente hay muchos maestros y predicadores que solamente creen que el valor de la sangre es para convertirnos, para que nuestros pecados sean perdonados y que tengamos un boleto gratis al cielo. Eso es solamente el principio de la operación de la sangre de Cristo en el creyente. Quiero decirte de todo corazón, mi vida de oración sería un fiasco. Mi vida de oración sería un fracaso si yo no hubiera recibido, no hubiera estudiado, no me hubiera dedicado a darle el valor que la sangre de Cristo tiene. Aleluya. Porque me doy en cuenta que yo solamente prevalezco en oración cuando yo conozco el valor de la sangre de Cristo, que es la sangre del pacto. Yo no tengo pacto con Dios ahora, o yo no recibo los beneficios del pacto con Dios, a menos que yo conozca el valor de la sangre. Porque el pacto que Dios hizo con nosotros es a base de la sangre preciosa de Cristo. Bendito el nombre del Señor. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué interesante, que dice que Él entró al santuario. Es un santuario celestial, no hecho de mano, está en el cielo. En ese santuario hay un templo. En ese templo hay un lugar santísimo. En ese lugar santísimo, aleluya, hay un altar. En ese lugar santísimo está el arca del pacto. Y ahí
es donde Dios está sentado. Por eso, en el Antiguo Testamento se le llamaba a la parte superior del arca el propiciatorio. En inglés se le llama the mercy seat. Los que saben inglés, mercy es misericordia, seat es asiento. En esta mañana yo me di cuenta que tengo quizás una frase mejor para eso. Aleluya, el trono de misericordia. Porque el trono es un asiento. Así que donde Dios está entronado, aleluya, está entronado con un ministerio de misericordia para extendernos la gracia que necesitamos. No simplemente ya para ser salvos, sino para que seamos instrumentos para salvar a otros. Seamos instrumentos para sanar a otros. Seamos instrumentos para ayudar a otros. Seamos instrumentos para bendecir a otros. Seamos instrumentos para librar a otros, aún de una muerte segura. Hoy mientras oraba, aleluya, por un miembro de la familia que me llamó, inmediatamente que yo acababa la oración, y fue el mejor momento para llorar, porque yo no estaba orando en mis propios méritos, ni en mi propio nombre, ni simplemente hice una oración por fe, recíbelo y ya y vete. No, es más que eso. Estamos hablando de un sistema espiritual, de entrar a la misma presencia de Dios. Por eso es que hay que entrar con alabanza, hay que entrar con acción de gracias. Y como le dije, a veces a mí me toma 2 horas entrar. Aleluya. Hoy tuve un buen tiempo desde que entré a las 5 de la mañana. Y ya, por la gracia de Dios, ya a las 6, algo que es muy raro, empecé a oír la voz de Dios. Y sabía que Dios estaba contento conmigo. Que Dios desea que yo tenga comunión con Él. Que Dios desea que yo sea un socio con Él en la liberación de este planeta, en la salvación. Quiero que ustedes entendamos. Muchas veces hemos visto la salvación como simplemente un asunto personal. Aleluya. O sea, hago una decisión personal por Dios. Esto es simplemente un asunto personal. Dios no me salva a mí solamente para mí. En primer lugar, Él me salva para Él. Pero después que me salva para Él, Él me salva para que yo sea un instrumento de Él, para que bendecir a otros. Por eso es que es tan importante que hayan estos intercesores sacerdotales que hacen falta en esta hora. Y que ayer sentí la urgencia de Dios. Ayer sentí la pasión de Dios cuando Él me lo decía. Y lo voy a seguir enfatizando. Porque es donde vamos a poder tener la victoria en esta gran crisis que estamos. En esta pandemia que estamos. En esto. Hay gente muriendo izquierda y a derecha en países. Hay cosas que no se reportan. Y son peores que lo que se está diciendo. Pero entonces yo oro al Señor que levante intercesores. Aleluya. En Panamá. En Ecuador. Que está pasando por una crisis bastante fuerte. Aleluya. En Colombia, en Venezuela, aún en Italia, en España. Hablé hoy con nuestro director allá. Muy terrible lo que está pasando en ese lugar. Que Dios levante intercesores, aleluya, de esta calaña. Aleluya. Intercesores que conozcan el valor de la sangre. Que conozcan cómo entrar al trono, aleluya, de misericordia. Para encontrar la gracia que es necesaria para que podamos interceder efectivamente. En el libro a los Hebreos, nos dice el verso 24 del capítulo 9, que Cristo no entró en el santuario, aleluya, aleluya, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en el cielo mismo, porque había un santuario acá, hecho de mano. Pero ahora hay un santuario que es el santuario eterno o celestial, que está en el cielo. Y dice que Él llegó allí para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Indicando esto, mi querido, mi santo hermano, no podemos actuar independientemente. No podemos vivir sin orar. No podemos vivir sin santificarnos. No podemos vivir sin recibir el poder del Espíritu Santo para que podamos ser efectivos en este ministerio de intercesión sacerdotal. Ahora, el capítulo 4 de Hebreos nos dice
Por tanto, verso 14, 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Wow, está hablando de Jesús. Y se le da el título de gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra seguridad de que esto va a funcionar. De que hay respuestas en el trono de Dios. Hay respuestas en el cielo. A Cristo aquí se le llama por el título sumo sacerdote. Y está comparando a Cristo con Aarón, que era el sumo sacerdote en la vía de dispensación de la ley, en el orden mosaico, el cual entraba una vez al año. Entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y esto me vino muy fuerte en esta mañana por lo que ya Dios me ha comisionado de la visión que tuvo el pastor que me dijo. Cuando vi una multitud de personas, unos me llamaban apóstol, otros padre, otros pastor, otros por mi primer nombre, Naúm. Y todos decían lo mismo: haga expiación por nosotros. Y dicen que me veían a mí con vestiduras sacerdotales. Yo no lo he visto, alguien lo vio. Y hoy recibí que otra persona, no sé, fue una visión que tuvo o algo. Y fue alguien de mucha reputación en mi vida y en este ministerio, donde me dio a mí con vestiduras sacerdotales. Yo no he buscado esto. Yo simplemente estoy orando. Yo empiezo a orar como un párvulo. Otra vez, aleluya. Eché a un lado todo lo que yo sabía sobre oración. Y empecé simplemente a buscar a Dios en el mes de noviembre. Pero ya veo cómo esto va aumentando. De fe en fe, de gloria en gloria, de escalón en escalón. Y entonces ahora dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Y entonces nos dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Dios y el Espíritu Santo están conscientes que estamos en un vaso de barro, que somos humanos, que estamos vestidos de humanidad. Pero aún así, Dios escoge hombres y mujeres con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, para hacer este trabajo que Jesús hizo. Gloria a Dios. El viernes, si Dios no me cambia el mensaje, voy a hablar un poquito, aleluya, de por qué Jesús se compadece de mí cuando está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Dice que aquí que ese sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado también según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y algo que yo decía hoy es, y lo pensaba y lo meditaba cuando yo estaba orando, y decía, wow, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él solamente tenía el Espíritu Santo. Él no tenía a un sumo sacerdote como el que yo tengo hoy. En un sentido, yo tengo una ventaja hoy, porque yo tengo al Padre sentado en los cielos, en el trono, esperando que yo entre. Yo tengo a Jesús hacia el camino, y ese camino me muestra la verdad. Y por medio de esa verdad yo entro a la vida donde está, que está en el cielo. Y tengo la ayuda del Espíritu Santo que está al lado mío. Y tengo los ángeles conmigo. Y tengo un intermediario que se llama Jesús. Un sumo sacerdote. Ahora, se nos llama a nosotros. Se nos hace un llamado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y algunos creen que esto solamente se refiere para que solamente cuando yo peque, cuando yo le falle a Dios, que yo entre confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. No, esto es más amplio que eso. Aquí está hablando del ministerio de intercesión. Se está hablando mucho de Jesús como sumo intercesor. Pero entonces, detrás de eso hay una verdad. Jesús es mi sacerdote intercesor. Pero entonces Él está buscando intercesores sacerdotales. Yo no soy un sacerdote intercesor. Él es el sacerdote intercesor. Pero yo soy un intercesor sacerdotal con funciones sacerdotales.
La razón mía por la cual mi intercesión es tan poderosa es la medida que yo me asocie con el sumo sacerdote de mi fe, que se llama Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Él es quien me lleva a la presencia del Padre. Pero en la tierra Él está buscando estos que ministran, estos que nos paramos entre los muertos y los vivos, para traer el reino de Dios, para traer soluciones a la tierra y a la iglesia. Ahora Él nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro o para una ayuda inmediata. Wow. Así que cuando tú estás orando y se te olvidó la sangre, estás perdiendo el tiempo. Si tú no entras por la sangre, mejor no ores. Pídele al Señor, escuche este mensaje del púlpito, no un rosario. Hay muchos mensajes acerca del poder de la sangre. Te van a ayudar, no porque yo los prediqué, sino porque es palabra de Dios. Ahora, en Hebreos 10, el verso 19 y 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora habla de libertad. Otra versión dice: tengamos confianza o denuedo. Wow. En otras palabras, tengamos permiso, el permiso de Dios, el permiso del cielo para entrar en el lugar santísimo. O sea que el lugar santísimo es un lugar donde yo entro, no cuando yo me muera. Ahí no está hablando de la muerte ni aún de rapto. O sea que hay ciertas cosas que no estamos haciendo, que no hemos entendido. Y oramos aquí y oramos allá y decimos esto y hacemos tantas cosas, pero no estamos haciendo. Había una forma correcta para que el sumo sacerdote, aleluya, cuando hacía expiación por el pueblo, entrara una vez al año a la misma presencia de Dios. Pero antes de él hacer ofrendas por el pueblo, tenía que hacerla por él. Él tenía que presentar un cordero, una expiación de un cordero. Ese cordero tenía que estar sin mancha, sin contaminación, sin mácula. Porque ese cordero era un tipo perfecto del cordero que vendría muchos años más tarde y daría su vida en la cruz del Calvario. Estamos hablando de ese sacerdote. Y él tenía que recoger esa sangre en un tazón. Y por medio de esa sangre, él tenía que entrar al lugar santo. En el lugar santo se encontraba, aleluya, el candelabro que alumbra el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición. Y después también tenía que pasar por el altar del incienso, el altar de oro, donde él tenía que prender el incienso para hacer una nube de incienso, de modo que él pudiera ambientarse, que antes de que él pasara al otro lado, al trono de Dios o al lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios, donde estaban los querubines y donde prácticamente Jehová Dios estaba sentado en ese trono, en el propiciatorio o en el mercy seat, el trono de misericordia. Él tenía que prepararse por medio de todo este sistema. Y aún así iba con la sangre en sus manos. Y yo me preguntaba hoy, mientras estaba orando, ¿qué pensaría este sumo sacerdote? Porque él sabía que si él entraba impropiamente al lugar santísimo, ¿y qué si su sangre no era aceptada? Y yo pensaba hoy, ¿y qué si el becerro, el cordero, la víctima que se mató, tenía un defecto, cojo, o ciego, o tenía sarna? De acuerdo a los requisitos de Dios, ninguna víctima podía hacer expiación si el cordero, si el animal tenía algún defecto. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Ahora me doy cuenta por qué Dios se le quejó a los sacerdotes del libro
en el libro de Malaquías. Y Dios fue muy fuerte. Y le dice, me han despreciado. Han presentado lo que es pan inmundo. Han presentado lo ciego, lo cojo. ¿Entiendes? Lo esquelético, lo flaco. No el mejor sacrificio. Yo me preguntaba en esta mañana, ¿cuál sería, en qué pensaría ese sumo sacerdote? Que él iba entrando. Y si no aceptan esta sangre. En primer lugar, esa sangre primero lo tenía que santificar a él antes de él poder santificar al pueblo. Nadie puede orar esta oración de intercesión que estamos ahora enseñando o recibiendo, a menos que él sea el primero que se haya limpiado por la sangre de Cristo. Él no tiene autoridad de justicia. Él no tiene autoridad legal de pararse ante Dios. Simplemente orar por todo el mundo, a tratar de expiar los pecados de todo el mundo cuando los de él están presentes en su corazón, en su mente, en su conducta, en su historia. Porque no ha sido limpio ante Dios. ¿Será esa la razón por la cual hay tantas enfermedades en la iglesia? ¿Será esa la razón por la cual hay tanta falta de unción y de poder y de santidad dentro de esto que se llama iglesia? Dios nos guarde. Volvamos otra vez a este sumo sacerdote. Ahora él entraba. Y cuando él entraba, él decía, bueno, y si Dios no acepta eso, si Dios no lo aceptaba, iba a morir en la presencia de la gloria de Dios. Y al morir allí, indica eso, que ni sus pecados eran perdonados, ni tampoco los pecados, porque él entraba allí para orar por toda una nación. Así que tenemos una figura en la Biblia, un tipo de que hay una intercesión por la nación. No simplemente por individuos. Y los únicos que podemos hacer intercesión por las naciones somos los que hemos hecho expiación por nuestros propios pecados, la cual la conseguimos por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del pacto, en la cual hemos sido redimidos y hemos sido limpios. Esto me pesa, esto me sorprende. Son cosas que han estado ahí, pero las estoy entendiendo. Por eso ahora nos dice, y regreso otra vez a Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. En otras palabras, cada día que yo entro es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y dice, es su carne. O sea, es en Cristo que yo entro a la presencia de Dios. Es por su sangre que yo entro. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, no es solamente un sacerdote sobre mi casa o sobre mi familia. Esto es un asunto corporativo. Ahora Él nos dice cómo nos acerquemos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No puede haber hipocresía, tiene que haber fe. Los corazones tienen que estar purificados de mala conciencia, purificados de la culpabilidad, pero también purificados de la presencia de pecado. Y los cuerpos lavados con agua fría, con agua pura. Eso se refiere a la santidad de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esto es muy serio. La posición que tenemos ante Dios como sacerdotes. Aleluya. Sacerdotales. Ahora, esto nos lleva a la escritura que usé ayer, pero otra vez voy a usarla. Hebreos 5, 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y hay personas que leen esto y creen que esto solamente se limita a Jesús. Pero esto no se limita a Jesús. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. O sea, es a favor de los hombres. No es en contra de los hombres. Nuestra intercesión no es en contra de los hombres. Dice en lo que a Dios se refiere. Y dice que este intercesor presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. Tengo la paz, tengo la seguridad, y no creo que me equivoco, que hay un ministerio de intercesión, aleluya, hoy, la cual puede ser ejercido por los que estamos en Cristo. No es que estamos tomando el lugar de Cristo como intercesor, es que nos estamos uniendo a su carga, a su amor por la humanidad, y estamos honrando su nombre, honrando su sangre.
Y dice que ahora nosotros presentamos ofrenda y sacrificio por los pecados, que fue lo que yo oí ayer. Ven, entra al santuario celestial, entra ahí donde está Jehová Dios sentado, aleluya, y Cristo a su diestra. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está hablando ahora de los sacerdotes humanos. Dice que estaban rodeados de debilidad, de la tendencia al pecado. Y por causa de esta debilidad humana, debe ofrecer por los pecados. Primero, por él mismo. Tanto por sí mismo, como también por el pueblo. ¿Ok? ¿Qué indica esto? En la condición que están muchos creyentes, no pueden orar. Aleluya. Ni por ellos mismos. ¿Cómo van a orar por el pueblo? Porque no se han santificado. Porque no saben el valor de la sangre. Porque no saben la victoria que hay en la sangre. Aleluya. Así que esto es muy importante que lo entendamos. Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y dice aquí, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Claro, la aplicación primaria de estos versos en un exégesis de la Escritura es Jesús. Pero Jesús fue hecho un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Pero ahora también nosotros podemos entrar en el orden de Melquisedec para ser instrumentos de Dios, para presentarnos ante Él en oración, en adoración, para ofrecer la sangre de Cristo. Aleluya. Ya no hay que matar un cordero o un becerro. Ya Jesús ya entregó su sangre. Ya Él derramó su sangre. Y ahora por medio de esa sangre, cada momento, lo hice hoy, fue poderoso. Cada momento que tú entras, vienes y dices, Padre, presento la sangre de tu santo Hijo Jesús. Eso no es herejía. Yo estoy presentando la sangre del pacto eterno, porque dice por medio de la sangre. Dice que Jesús entró por su sangre. Pero entonces dice que ahora yo entro por la sangre de Jesús. Yo no estoy entrando ni por mi sudor ni por mi sangre. Estoy entrando por la sangre del pacto eterno. Y hay algo que el Padre va a tomarle atención a eso. Cuando yo hago eso, algo sucede. La fe se levanta en mí. Tengo la seguridad que la oración, aleluya, va a tener autoridad. Que voy a libertar personas del pecado, de la enfermedad, de la crisis, de los cánceres, de lo que sea, en oración. Ahora, pero dice que hay que ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto indica, la gracia de Dios tiene que estar sobre ti. Por lo tanto, empecemos en el nivel de oración. Empecemos en los niveles de párvulo donde todos empezamos. No le estoy metiendo miedo a nadie. Todo el mundo empieza en lo sencillo. Empieza a buscar a Dios, pero siempre empieza por la sangre. Y yo te garantizo que vas a ir subiendo en escalones. Porque Dios necesita intercesores sacerdotales en la tierra. Que defiendan su causa. Que oren por su causa. Que oren por la humanidad. Y que fortalezcan esta iglesia. Y que seamos instrumentos para la grande gloria que venga después de toda esta gran crisis, que aún no hemos visto nada de lo peor que se va a poner. Aleluya. Por eso, en esta mañana, lloré por muchas personas, pero hice una oración y fue la siguiente. Padre mío, pido que esta pandemia de este virus se detenga en Panamá. Cada uno de ustedes, usted tiene más autoridad para hacerla por su país. Pastor, mi autoridad, en sí la autoridad es geográfica. Porque es el área que a mí se me ha asignado, es Panamá. Esto no indica que yo no puedo orar por otro, pero si usted es un pastor o un apóstol o un creyente, un intercesor en su país, usted tiene más autoridad en su país que la que yo tengo. Un intercesor que está en su país y conoce el valor de la sangre, tiene más poder para interceder por ese país que el que tenga el gran apóstol que está en otro país. Esto no indica que no podemos orar por otros países. Pero yo creo que Dios me ha dado esta autoridad para orar por este país. Y quiero levantar un ejército de intercesores para que también empiecen a orar por los países.
Y esto fue lo que dije: Padre mío, pido que esta pandemia de este virus se detenga en Panamá. Y usé 3 argumentos que me salieron así. Por amor a tu Hijo Jesús, en primer lugar. Porque Dios ama a su Hijo Jesús. Dios honra su sacrificio. Dios honra su intercesión. Así que por amor a tu Hijo Jesús. Hablaba hoy con un pastor y le decía, me acuerdo cuando pequeño, que yo oía a mi mamá orando. Mi mamá era una campesina, pero siempre terminaba la oración y decía: Padre, por los méritos de tu santo Hijo Jesús. Yo no sabía qué era eso, los méritos. Ahora me doy cuenta que sin ser una teóloga, sin ser una intelectual, ella sabía algo, que su oración subía al cielo por Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo siguiente que dije es: Padre mío, pido que esta pandemia de este virus se detenga en Panamá por amor a tu Hijo Jesús. Segundo, por amor a la sangre del pacto. Porque tenemos pacto con Dios. Yo tengo pacto con Dios. Yo no hice el pacto. Yo simplemente entro en el pacto y yo simplemente obedezco al pacto. Y yo simplemente recibo las bendiciones del pacto. Por eso es antibíblico pactar. Y menos por dinero. No es bíblico. Y lo digo esto con mucha. Y es una burla a Dios los que están pactando con dinero. Y es peligroso. Porque a Dios no le gusta. Hay un solo pacto establecido sobre mejores promesas por medio de la sangre de Cristo. Ese es el pacto que celebramos cuando tomamos la Santa Comunión. Comemos el pan, que es el cuerpo de Cristo. Tomamos el jugo y es la sangre de Cristo. Y estamos afirmando, actualizando o reafirmando el pacto en nuestras vidas. Así que en segundo lugar es por amor a la sangre del pacto. Y en tercer lugar, por amor a tus escogidos que claman a ti de día y de noche. Son 3 argumentos poderosos. Y posiblemente Dios me dará en algún momento algún mensaje con estos 3 argumentos. Señor, por tu Hijo Jesús estoy aquí, aleluya. Por amor a la sangre del pacto, contesta esto, sana este cáncer. Cuando yo oraba hoy para que Dios sane de cáncer a un pastor, Señor, yo le decía: Señor, hazlo por amor a tu Hijo Jesús. Hazlo por amor a la sangre del pacto. Pero hazlo por amor a tus escogidos que claman a ti de día y de noche. Esos escogidos son los intercesores, que fue lo que Jesús dijo de aquella mujer, aleluya, que oró para que se le hiciera justicia. Y nosotros podemos orar ante Dios. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Les digo esto con mucho amor, para que ustedes sepan que yo no soy un superhombre. Era las 5 y no me salía nada. No tenía paz sobre lo que iba a predicar. Eran las 5:30 y tuve que salir del cuarto donde estaba orando y pedir: Espíritu Santo, ayúdame. Y de repente, cuando estoy buscando la camisa que me voy a poner, antes de ver esta camisa, digo: oh, ¿por qué yo no hablo del valor de la sangre de Cristo para los intercesores? Y fui y encontré una de mis camisas rojas para traerle a ustedes esta verdad tan poderosa. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos juntos? Ustedes y yo. Muy, muy importante. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que tenemos de la sangre del pacto eterno, te doy gracias, Padre Santo. Tú me has permitido. Tú has honrado tu nombre. Tú has honrado mi oración. Tú has honrado mi fe. Tú has honrado mi búsqueda. Y tú has honrado mi decisión de ser un ministro responsable para bendecir a nuestro país de Panamá, para bendecir a toda Latinoamérica, para bendecir a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, para bendecir a mis pastores, para bendecir a los miembros de las iglesias que pastoreo aquí, Señor, y que me están muchos de ellos escuchando ahora o después. Yo pido ahora, oh Dios, que venga la revelación, Señor. Quita los velos, Señor, que han impedido que la gente vea la importancia de esta intercesión. Kira bababando roboseca tira bacoto robasándala. Rebo cotorochela babacoteriándala. Renda coteriándala bacoto robosea. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que se quite el velo religioso, el velo teológico y doctrinal que impide que la gente vea el valor de la sangre. Y yo declaro ahora, Padre Santo, que tus hijos, Padre Santo, se van a levantar como un ejército de intercesores. Aleluya.
sacerdotales y que me van a ayudar, oh Dios, a pelear esta batalla de fe a favor de un país, a favor de un continente y a favor, aleluya, de Estados Unidos y a favor también, oh Dios, de la iglesia de Jesús que necesita esto, Padre. Oro por cualquier enfermo ahora y por la sangre de Cristo. Padre, yo presento la sangre ante el trono de Dios para la sanidad de los enfermos. Yo presento la sangre para la liberación de los cautivos. Padre, yo presento la sangre ante el santuario celestial, ante el trono de Dios, oh Dios, aleluya. Aleluya, para la vacunación del cuerpo de Cristo, que seamos vacunados con esta sangre, Padre Santo. Que esta sangre sea un antídoto de fe en nosotros, oh Dios, para resistir, Señor, especialmente, Padre, los que están como yo en la tercera edad, aleluya, y que están expuestos, Señor, a la posibilidad, Señor, de esta contaminación. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, yo pido que tú sigas, Señor, hablándonos y enseñándonos, oh Dios, y que mañana, Señor, muy temprano, estemos en tu presencia los que podamos a las 5 de la mañana para presentar ante ti ofrendas por los ignorantes y extraviados y para orar por nuestros países. Yo oro, Señor, por el presidente de mi país. Oro por el señor Cortizo. Oro que tú te le reveles. Oro que él te conozca. Oro que él entienda, oh Dios, su responsabilidad del primer magistrado del país para que tome decisiones de peso. Decisiones que son para el bien de este país, Señor. Y yo declaro ahora, Señor, que ninguno, Señor, de mis ovejas en mi iglesia sean contaminadas. O que ninguno, Señor, muera como consecuencia, Señor, de este virus. Para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, venga tu reino, venga tu voluntad. Venga tu gloria, oh Dios, sobre este país, sobre tu iglesia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ahora los encomiendo a Dios. Aleluya. Y a su gracia. Para que sean fortalecidos en Dios y sean herederos de las grandes bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Los quiero y los amo mucho. Hasta mañana a las 7 de la noche. Chao.